¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Líneas, estamos con Jimena Nieto. Ella es abogada del Rosario e hizo una maestría en Derecho Internacional Público en London School of Economics and Political Science, ¿cierto? Exactamente. Exacto. Bueno, Jimena, ¿por qué estudiar Derecho Internacional Público? ¿Por qué escogiste el camino de esa rama de Derecho? El camino me escogió a mí, es decir, me gradué del Rosario en el 95 y siempre había tenido una inquietud por el sector público. Mis padres ambos habían trabajado en el sector público y mi primera opción de trabajo definitivamente era un ministerio. Quería trabajar en un ministerio. En ese momento tuve la opción del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Justicia, y se acababa de crear, hacía 6 meses, el Ministerio de Medio Ambiente. Y recuerdo mucho que le pregunté a mi padrastro, el marido de mi mamá, le pregunté, bueno, de estos tres, ¿cuál te llama más la atención? Él había sido senador, había sido concejal y, en fin, había estado en la vida pública muchos años. Entonces él me dijo definitivamente el del medio ambiente. Es un tema que tiene mucho futuro, es un tema que está empezando, pero que puede ser muy interesante, y efectivamente entré al Ministerio de Medio Ambiente, a la Oficina de Asuntos Internacionales. ¿Pero te apasionaba? ¿Ahora fue como que viste la oportunidad y dijiste, ¿esto es el futuro? ¿O desde antes de...? O sea, yo podría decir que desde niña o en el colegio tú decías como, oye, que la naturaleza... No, para nada, sobre todo porque cuando yo era niña el tema de la naturaleza no era un tema que estuviera presente en la agenda. No es como ustedes, que ahora los jóvenes desde chiquiticos les están hablando del medio ambiente, nacen con el chip ambiental. Las generaciones de ahora son muy conscientes del tema ambiental. En mi época para nada, no era un tema, no estaba ahí, parte porque la problemática no había surgido realmente, pero también porque no había pasado Río, todavía no había pasado la gran cumbre de Río, es decir, no tenía para nada la dimensión que tiene ahora. Entonces, en realidad fue como ese consejo de mi padrastro, y dije, bueno, está bien. Y cuando empecé, en realidad sí me gustó muchísimo, me gustó el tema internacional, me gustó el tema de Naciones Unidas. Estábamos aprendiendo todos, es curioso, pero parte de estos procesos es que nosotros los de los países en desarrollo hemos aprendido sobre la marcha. Nadie nos da clases o nos enseña o nos dijo cómo hacer, sino que nos botaron ahí en las instancias internacionales y a que aprendiéramos learning by doing, como dicen, aprendamos haciendo las cosas. Y de hecho fue una experiencia tan enriquecedora en esos primeros años, con un equipo muy, muy agradable en el ministerio, que decidí especializarme en eso que estaba haciendo. Entonces, al contrario de todo el mundo, que uno primero se especializa, después trabaja, yo digamos que trabajé primero y después busqué especializarme, después trabaja en el tema que se especializó, yo trabajé primero y luego me especialicé en ese. ¿Y crees que es como un mejor camino profesional, no? Primero trabajar en algo que empezar la maestría, ¿o qué? Sí, definitivamente. Siempre cuando me preguntan mucho los alumnos que si debo, que hacer primero, etcétera, yo sí les recomiendo mucho, basado en esa experiencia, que deben trabajar primero. En mi caso me sirvió para saber exactamente sobre qué quería estudiar, qué era lo que quería estudiar, y era poder profundizar en aquello que ya estaba hacerlo mejor, con nuevas herramientas, con un conocimiento mucho más macro, además con una base teórica más sólida que la que tenía cuando estaba trabajando. Y sobre todo que tenías ya claro qué era lo que querías. Sí, pues, sí. Más o menos, sí. Sí, totalmente. Ok, y entonces estuviste en Londres, ¿y cómo fue la experiencia de estudiar pues es una de las top universidades del mundo, ¿no? Sí, gratísima, gratísima. De hecho, cuando me fui con Colfuturo, una beca crédito. Además me gané una beca que me ayudó a pagar el tuition en la universidad, y como iba a ser algo sobre lo cual ya tenía nociones, fue infinitamente más enriquecedor que llegara a partir de cero. Digamos que yo sabía exactamente que quería hablar de los tratados internacionales, tenía identificado un par de profesores que eran como los grandes en la materia, y entonces creo que lo aproveché muchísimo, una experiencia muy buena. Sobre los profesores sí quiero contarte una anécdota curiosa, y era que se llaman James Cameron y Philip Sands, que son los grandes del derecho internacional ambiental. Hoy en día Colombia tiene un pleito con Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el tema de la fumigación con glifosato. Philip Sands es el abogado de Ecuador en ese tema, y James Cameron es el abogado de Colombia.
Entonces fueron mis dos profesores, mis dos, digamos, mentores en este tema, y hoy en día los ves enfrentados pues en algo que es cercano al corazón, como esa demanda de Ecuador y Colombia. ¿Y tú ves en algún momento, o pues dentro de tu trayectoria profesional, te ha tocado ese tipo de casos de defender al país frente a algún pleito internacional? No, realmente no. En lo que me he especializado es en representar al país en instancias multilaterales, en Naciones Unidas, sea del nivel global o del nivel regional, comunidad andina, etcétera, pero no en litigio, no he estado en nada relacionado con litigios internacionales. Ok, tengo claramente una de las problemáticas, de las mayores problemáticas hoy en día es el cambio climático, y sobre todo que lo que genera mucha angustia es, y ya que estamos en el 2012, pues madre, el mundo se va a acabar. ¿Realmente el mundo se va a acabar? Me llama la atención que eso siga apareciendo como la gran problemática ambiental. Efectivamente todo el mundo relaciona el tema del cambio climático como la gran catástrofe, como el mundo se va a acabar, como el problema ambiental por excelencia, y yo sí quisiera que sobre todo en un país como Colombia nos direccionáramos más hacia la problemática relacionada con la biodiversidad. Es que el tema de biodiversidad en Colombia es mucho más crucial, es mucho más cercano al corazón del país, a los recursos en el país. Definitivamente el cambio climático es importante, digamos, nos está afectando mucho. ¿Por qué la biodiversidad es tan importante? En Colombia definitivamente porque somos ricos en biodiversidad, la tenemos una riqueza en biodiversidad que uno no se da cuenta. Yo siempre comento, nosotros crecimos pudiendo ir es decir, estamos a 2 horas de Tierra Caliente, cogemos un avión, vamos a Santa Marta sin problemas, llegamos al Parque Tayrona, y esa mega diversidad con la que uno se encuentra para nosotros es algo que siempre ha estado ahí. Crecimos con los alacranes, con los zancudos, con las iguanas, en las fincas, en la zona rural, en Colombia, en los parques, y es algo que nosotros tomamos por dado. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar a ciertos países te das cuenta que es impresionante realmente esa riqueza. Hay países en que tú encuentras el mismo tipo de árbol durante 100 hectáreas, el mismo tipo de ecosistema repetido, porque esa riqueza no existe, y es aburrido. O sea, tú dices, uy, qué bonito, o la nieve, qué belleza, pero no tiene nada que ver con el gusano de este tamaño que se encuentra uno al entrar al hotel Alta Parque Tayrona, ¿sí me entiendes? Es decir, la biodiversidad nuestra es de verdad una riqueza que tendemos a tomar como... A menospreciar, a subestimar, a no verla. Claro. Exactamente. Entonces uno sí quisiera, sin demeritar la importancia del cambio climático, las problemáticas que eso tiene, uno sí quisiera que en Colombia existiera una mayor conciencia frente al tema de pérdida de biodiversidad. Bueno, yo cambiando un poco el tema, yo creo que como a la gente en general, y pues a mí personalmente, nos da duro cuando los grandes líderes del mundo se reúnen, como lo que sucedió en Copenhague, y no llegan a un acuerdo. Desde un punto de vista tuyo personal, de una persona que se dedica al derecho internacional público, ¿no es un poco desesperanzador esto? O sea, que no genera, pues no sé si la palabra, pues frustración, no genera eso. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo hacemos eso? Es la palabra precisa. Frustración es lo que uno siente en espacios como los de Copenhague. También entiendo que es difícil mostrarle al resto del mundo y transmitir por qué es que no se llegan los resultados. Es muy fácil decir no hay voluntad política, no se quiso hacer las cosas, los países están enfrentados, etc. Eso es lo obvio. Es lo obvio, pero en realidad son procesos con una filigrana muy, muy delicada, y decir por qué en algún momento fallan no es, repito, no es tan obvio como eso. No es que no quisieron, no es que no hubo voluntad, sino que sí pienso que de alguna manera, bueno, primero los procesos son complejos, hay que llegar a unos acuerdos que tienen unas implicaciones económicas enormes. Está todo el tema de que por qué yo voy a asumir un compromiso si usted fue el que causó este daño, es decir, un tema de responsabilidades. ¿Quién es el responsable del cambio climático? Ustedes, señores países desarrollados. Entonces, ¿por qué me van a poner a mí a sacrificar mis economías, a sacrificar mi desarrollo para resolver un problema que yo no causé?
Entonces hay una desconfianza y una dinámica, países desarrollados, países en desarrollo, que hace muy difícil, y lo triste es que hace cada vez más difícil. Pero suena como un problema de egos y terquedades en los países, ¿no? No, más que de egos es los países en desarrollo diciendo yo quiero tener las mismas comodidades, los mismos beneficios de los que ustedes han tenido tantos años y me niego a aceptar ningún compromiso que limite mi desarrollo, que curiosamente es el mismo discurso que tiene un país como Estados Unidos. Sí. Dice yo no voy a hacer nada que afecte mi economía, entonces pues yo no estoy en esto con ustedes. Y uno ve a la Unión Europea cargando el muerto solos, es decir, tratando de mostrar compromiso, tratando de adelantar medidas que les resultan extremadamente costosas a la larga. Yo creo que no es un buen momento para la discusión ambiental actualmente a nivel internacional. Lo fue en el 92, fue el hito, el momento en que mejor ambiente tuvo la discusión. Mucho menos en Johannesburgo en el 2002 por cuenta de las Torres Gemelas. El interés pasó totalmente al tema de la financiación del terrorismo, la lucha contra el terrorismo, etc. Y hoy en día que estamos a puertas de Río +20, que estamos a puertas de celebrar los 20 años de Río, uno ve que la discusión está un poco caótica, poco centrada, no se ve bien a qué resultados se van a llegar. ¿Por qué? Porque el tema económico y social está prevaleciendo sobre el ambiental, básicamente. Bueno, ya para terminar, Jimena, ¿cómo te ves a 5 años? ¿Qué te ves haciendo a 5 años? Me gustaría seguir pudiendo apoyar al país en el tema de las negociaciones internacionales, principalmente porque es un tema que requiere de experiencia y que requiere de continuidad de alguna manera, pero sobre todo me gustaría seguir formando gente en estos temas, creando conciencia, gente como tú, que le guste el tema, que le llame la atención y que pueda hablar con propiedades, formando gente nueva que se ocupe del tema futuro. Ok, y ya la última pregunta en serio, ¿cuál es la clave del éxito para ti? Disciplina definitivamente, y algo de lo que hablábamos tú y yo tal vez antes de empezar la entrevista, y es uno encontrar algo que le gusta y que le apasiona. Es definitivamente eso, que tu trabajo sea algo que realmente sea lo que quieres hacer y con lo que te sientes en capacidad de hacer. Pienso que es fundamental. Listo, gracias. Antes de que te despiertas, que te despidas, quiero decir que me siento muy honrada de compartir este espacio con Monsieur Periné, porque admiro profundamente a Monsieur Periné entre todos los demás que has entrevistado, pero eso es en particular. Deberíamos hacer como una fiesta con Monsieur Periné. Definitivamente. Listo. Gracias, Alfredo. Gracias.